Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva presentación de Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos invitada a la doctora María Alejandra Rondón, ya conocida por todos. Ella es médico gastroenterólogo que se desempeña como médico gastroenterólogo en el Centro Médico Loira de Caracas y es la director médico de Econosalud. Y esta es la segunda parte del podcast que hicimos la semana pasada en donde hablamos del De síndrome síndrome diarreico diarreico agudo. agudo y ahora vamos a hablar del síndrome diarreico crónico. Entonces, la primera pregunta es, María Alejandra, ¿qué es el síndrome diarreico crónico y qué caracteriza a una diarrea crónica? ¿Qué la hace diferente de una diarrea aguda? Bueno, fíjate, el síndrome diarreico crónico es cuando esos síntomas, esas heces acuosas disminuidas de consistencia y aumentadas en frecuencia, o sea, más de 3 evacuaciones, persisten más allá de 4 semanas. O sea, esos mismos síntomas probablemente que tuvo el paciente con heces flojas, con meteorismo, con distensión, se alargan en el tiempo y pasan la barrera de las 4 semanas, que es el mes. Ya ahí en ese momento tú dices, oye, el paciente, cuando te llega a consulta un paciente que te dice, oye, yo tengo diarrea desde hace como un mes, ya eso no es una diarrea aguda, ya eso es un síndrome diarreico crónico y ya se tiene que manejar de otra manera completamente diferente. Ahora bien, hay numerosas causas que Uy, pueden sí. producir la Ujú. diarrea, el síndrome diarreico crónico, la diarrea crónica. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las principales? Porque hay muchísimas y esto llevaría pues un podcast sí. específicamente para hablar de todas, pero en tu experiencia y con tu conocimiento, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la diarrea crónica o del síndrome diarreico crónico? Bueno, fíjate, como siempre uno, como médico, una de lo primero que hay que descartar en una diarrea crónica es si es funcional o si es orgánica. ¿Qué quiere decir Si eso? es, Explícanos un poco. ajá. Si es funcional, quiere decir si es una diarrea que se debe a un mal funcionamiento o a un disfuncionamiento del tracto digestivo como tal. Y de hecho, el 50% de las diarreas crónicas son funcionales. El resto, el otro 50% o 45%, entonces ya ahí es cuando comienzan las otras causas que son las causas orgánicas. Y dentro de las causas orgánicas, las más frecuentes son las metabólicas, las enfermedades como tal de la mucosa del tracto digestivo y un porcentaje pequeñito, como un 5 a un, si acaso hasta un 10%, causas oncológicas. Lo otro también que es bien importante discernir cuando tú tienes un paciente con diarrea crónica, con un síndrome diarreico crónico, es detectar así, pero inmediatamente, cuál es el síntoma de alarma, si hay o no síntomas de alarma. Porque si es verdad que Alejandro, y particularmente es lo que yo hago, cuando un paciente se sienta frente a ti y te dice, tengo un mes con diarrea, ya esto es un paciente que tiene que ser como que atacado un poco más violentamente, ¿no? Porque generalmente el paciente que tiene diarrea crónica no tiene los mismos síntomas, no está tan florido, como digo yo a veces, en cuanto a la sintomatología. Es más, es un paciente que probablemente se habituó a ese cambio que hubo en las heces. Y generalmente es el que está al lado de él o el mismo que viene y se da cuenta y dice, oye, he perdido peso. O antes, mira, yo evacuaba 2 o 3 veces al día. A veces pasan pacientes que eran estreñidos. Y entonces el cambio, como les favorece, no se dan cuenta que realmente están con un síndrome diarreico crónico. Porque el paciente que tiene diarrea crónica no tiene esa sintomatología, ¿sabes? Del malestar, de la frecuencia tan abundante de heces, del cólico preevacuatorio. Entonces, el interrogatorio de un paciente con diarrea de más de un mes tiene que ser muy minucioso, pero al mismo tiempo uno tiene que tener cierta celeridad en hacia dónde vas
a guiar al paciente para tratar de solucionarlo, pues. Ok, ahora de las diarreas funcionales, ¿cuáles son las más frecuentes? Fíjate, de las diarreas funcionales, casi que el 50% se lo lleva el síndrome de intestino irritable, que lo hablamos en anteriores oportunidades. También se lo llevan lo que llaman las diarreas acuosas. Las diarreas acuosas que pueden ser osmóticas o secretoras y que parece mentira, parece una tontería, pero es bastante frecuente que la gente haga diarrea crónica por medicamentos. Entonces, por lo menos aquellos pacientes que consumen laxantes o por alguna razón, las pacientes que son habitués de estar consumiendo antiácidos, pacientes por lo menos que estén recibiendo quimioterapia de algún tipo, son pacientes que hacen diarrea crónica y eso es un porcentaje importante. Entonces, en el interrogatorio tú tienes que preguntar a la persona, ¿qué comes? Otra cosa que también y qué tomas también o qué de medicamentos hace abuso. Tú sabes que estaba comentando también y revisando que hoy en día, hoy a estas alturas de diciembre del 2022, una de las primeras causas de diarrea crónica es el post-COVID. El post-COVID también está dando unos síndromes diarreicos que no tienen pie ni cabeza y lo que se ha visto es que hay alteración directamente en el enterocito, en la capacidad de absorber o de secretar agua, y son diarreas, la gente puede entrar en 2, 3, 6 meses evacuando. El síndrome de intestino irritable es una de las primeras causas. La segunda causa, bueno, lo que hablamos, medicamentos, incluso alimentos. El paciente, el que hace cambios de alimentación, por ejemplo, los pacientes que migran de una alimentación completa con proteínas animales y cambian a ser veganos o vegetarianos, hacen un cambio en la consistencia y en la apariencia de las heces que en algún momento pudiera ser interpretado como un síndrome diarreico crónico. Y después las otras causas son las causas metabólicas. Los pacientes, el diabético, por ejemplo, tiene una frecuencia importante de hacer diarrea crónica. El diabético y entran los otros síndromes que ya implican directamente y atañen al funcionamiento o a defectos en la mucosa, como es todo el grupo de enfermedades intestinales, como el Crohn, como la rectocolitis ulcerosa y todos estos síndromes de intestino delgado, como las enfermedades celíacas, los trastornos de mala absorción, la intolerancia a algunos alimentos, como a la lactosa, a los azúcares, Y por ejemplo. ahora dentro de las enfermedades o las causas estructurales, ¿cuáles son las más frecuentes? Las causas estructurales, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una causa de diarrea, Ok. la de diarrea crónica, la enfermedad celíaca es una causa de diarrea. Estos síndromes de malabsorción de azúcares, que no es realmente que eres totalmente intolerante a la lactosa o algún carbohidrato, también te dan diarrea crónica. El cáncer como tal, o sea, decir que el síndrome diarreico crónico sea una causa o un indicio de tener alguna cuestión oncológica no es tan así. Sin embargo, obviamente todo paciente que tiene diarrea más de un mes, tiene que ser valorado. Ah, hay un punto importante, Alejandro, con la cuestión de la diarrea crónica y que también es un término que la gente usa así como muy frecuente. Hay oportunidades que la gente te dice, yo tengo diarrea desde hace mucho tiempo, pero es que esa primera diarrea como que yo no me la curé bien. Entonces, eso en realidad técnicamente es lo que se llama el SIBO. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano también es una causa de diarrea crónica. La gente que usa antibióticos también, de alguna manera, sin ningún tipo de control, o gente que está en tratamientos odontológicos. Las causas de diarrea crónica son, de verdad, como tú mencionabas, son
bien importantes. Son muchas. Lo que sucede es que hay que tener el tino para detectar cuál amerita tratamiento, cuál tú le puedes dar terapéutica y cuál otra no. Claro, y como factores de riesgo está todo lo que tú mencionaste, el hecho de tomar fármacos, medicinas, el cambio de alimentación, Ujú. este, todo el consumo de ciertas bebidas, este, incluso los cambios emocionales también pueden influir cuando se tiene También, un intestino irritable. Y ahora bien, con eso que tú estás diciendo, mm, vamos a hablar ahora sobre cómo se hace el diagnóstico, porque, digamos, después que tú has esbozado y has hablado de toda esta cantidad de causas, luce como complicado cómo llegas tú, sí. cómo llega un gastroenterólogo al diagnóstico. ¿De qué se vale? Además del interrogatorio, como ya tú dijiste, y el examen físico, por supuesto. ¿A qué otras Ajá, bueno. técnicas recurren? Bueno, fíjate, primero que nada, bueno, el interrogatorio es fundamental porque así tú tienes, por ejemplo, antecedentes, no tanto incluso hasta familiares, sino hasta del propio paciente, ¿no? Lo otro es, y que siempre va a ser así como menospreciado, pero, y hasta vilipendiado, pero es por lo engorroso. Tú tienes ahí que caerle a los exámenes seriados de ese, pero le tienes que hacer cualquier cantidad de pruebas. Tienes que hacerle lo fundamental inicialmente es ver qué tipo de evacuaciones es. Si el paciente me dice, tengo un mes evacuando y aparte de que es un mes, a veces tiene sangre o a veces he perdido peso y además tengo dolor, ya eso es prácticamente directo a explorar, directo a hacer colonoscopia y endoscopia. Porque generalmente cuando las evacuaciones tienen sangre, siempre va a ser un síntoma de alarma, siempre, incluso independientemente de la edad del paciente, así no entre en el rango, porque no solo puede ser cáncer colorectal, puede ser un aviso de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o rectocolitis ulcerosa, que sí son una causa de diarrea crónica e incluso en edades de gente muy joven, pues tú a los 20, 25 años, una diarrea crónica debes meter tú. Ahora, vamos a suponer que el paciente no tiene evacuaciones sanguinolentas, sino que, bueno, él notó, vamos a decir, un hombre o una mujer de edad media, que progresivamente evacúa 3 o 4, 5 veces al día. Entonces ya ese paciente es candidato a que se le hagan ya pruebas metabólicas. Ver, ¿hay diabéticos en la familia? No. Vamos a hacerte todo lo que es una revisión de toda su alimentación. Entonces le pedimos en sangre, por ejemplo, la antitransglutaminasa, que es para descartar enfermedad celíaca. Hacemos toda una maquinaria en los exámenes de ese. Podemos pedir calcoprectina, por ejemplo, que la calcopectina en heces tiene una sensibilidad de casi el 95% para detectar enfermedades estructurales, como tú comentabas. Te indica, si, incluso te orienta si hay enfermedad inflamatoria intestinal, te puede orientar incluso hacia si hay una colitis inespecífica, por ejemplo, una colitis eosinofílica. Yo creo que lo básico, en todo, cuando hay una diarrea crónica, es una batería completa de exámenes, tanto hematológicos, o sea, pruebas inmunológicas para descartar enfermedades de tipo celíaco. Y lo otro es en heces, ver que descartar incluso hay infecciones. Parásito no es lo más frecuente, pero hay infecciones bacterianas o eso, cambios en la microbiota que también son causa de síndrome diarreico crónico. Ok, Eso básicamente. estudios de imágenes como tomografía, resonancia, a veces se valen ustedes de eso. Yo realmente no los uso de primera instancia. Prefiero hacer todo lo que es la batería de la química, exámenes de ese seriados hasta en 2 o 3 ciclos, coproparasitológicos, coprocultivos.
Eso básicamente. Y como te digo, si hay signos de alarma, eso es directamente hay que hacer biopsia, o sea, endoscopia y colonoscopia. Ya vamos a eso. ¿Y ultrasonido? El ultrasonido no es de gran valor. Mira, en algunos pacientes, bueno, fíjate, hay pacientes post-colecistectomizados que hacen diarrea crónica, pero por malabsorción de ácidos biliares. Y casi hasta un 40% de los pacientes, pero que le han retirado la vesícula, lo pueden decir. En algunos pacientes con antecedentes quirúrgicos, de resección, de ileostomías y todo eso, también entran en diarrea crónica, pero el ultrasonido no es realmente un instrumento que te sea de utilidad como tal. Ok, ahora Pudiera, hablaste, dime, adelante. el tránsito intestinal pudiera ayudarte un poco. Ok. Estos estudios, pero no, Perdón, más. qué es el tránsito intestinal? Esto es un estudio radiológico varitado, donde tú le administras al paciente varios líquidos y vas haciendo varias tomas según es una manera de pintar, vamos a decirlo así, todo el tracto digestivo y más o menos eso es más útil incluso en estreñimiento que en diarrea como tal. Ok. Ahora bien, hablaste de signos de alarma. Y habíamos hablado en la diarrea aguda que había signos de Ajá, alarma. Ahora, es, igualmente con las diarreas crónicas hay signos de alarma. ¿Cuándo hay sí. que, cuáles son esos signos de alarma? ¿Y qué debe hacer la persona con esos signos de alarma? O cuando los presenta, mejor dicho. El signo de alarma siempre, el primero, el primario, el primigenio es el sangrado. La presencia de sangre, mira, en una diarrea aguda tú puedes, de repente contemporizar y pedir el seriado y ver si hay sangre oculta como tal, porque generalmente pudiera ser una chiguela o alguna de estas cherichas enterotoxigénicas que prácticamente se comen. Pero en una diarrea crónica, el, cualquier sangrado y sobre todo si hay pujo o hay tenesmo rectal, tú debes endoscopiar, es un síntoma de alarma y al ser un síntoma de alarma hay que hacer colonoscopia. Ok. Ujú. Pérdida de peso, La por pérdida ejemplo. de peso también, escalofríos nocturnos, Ok. cualquier síntoma que implique el deterioro de las condiciones generales. Ok. Esta cuestión de que la gente te dice, por ejemplo, mira, estoy como, sí, bueno, ya claro, un síntoma de alarma también a nivel de laboratorio también. Si ves que el paciente se está anemizando, o sea, la anemia, la pérdida directa de heces, em, aunque claro, también hay que tener cierto también tino porque, por ejemplo, hay diarreas, las diarreas por insuficiencia pancreática, por ejemplo, que lo que dan es atorrea, también te pueden llevar a mucha pérdida de peso y probablemente no sea tan útil hacerle colonoscopia, sino hacerle estudios o hacerlo valorar por un endocrino. Entonces es como siempre, Alejandro, es una cuestión de que ojalá uno pudiera siempre tener como el gol estándar para el estudio, sobre todo en nuestros países, que el tema económico siempre va a ser un tema privativo, o sea, escoger el estudio que te ofrezca la mayor cantidad de información al menor costo y obviamente al menor tiempo, pues, porque mientras más te demoras, más te dilatas en un diagnóstico, pues el paciente obviamente su calidad de vida va en desmejora, pues. Ok. Ahora fíjate, cuando ustedes los gastroenterólogos deciden hospitalizar un paciente que tiene un síndrome diarreico crónico, todos se pueden estudiar ambulatoriamente o si no es así, ¿cuándo es necesario o cuándo deciden ustedes hospitalizar a un paciente?
Ah, bueno, no, uno decide hospitalizar un paciente con diarrea o con cualquier otra sintomatología cuando haya compromiso del funcionamiento de sus órganos vitales. Una diarrea profusa te puede llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Este, bueno, por todo este desequilibrio hidroelectrolítico. Puede llevar incluso a trastornos cardiovasculares por toda esta pérdida de potasio y todo esto. Se hospitaliza a un paciente en el momento en el que haya compromiso de sus condiciones, pues, en el que haya compromiso en las diarreas crónicas, el volumen de agua que se pierde y electrolitos puede comprometerlo, pero generalmente si es crónica, es más factible que uno hospitalice a un paciente con un síndrome diarreico agudo que a un paciente con una diarrea crónica. Generalmente es así. Pero claro, también depende de la etiología, porque si la diarrea crónica es por una enfermedad de Crohn, por ejemplo, o por una rectocolitis ulcerosa, a veces los tienes que hospitalizar por eso, porque tienes que ponerle esteroides, tienes que estabilizarlos, pues. Ok, o sea que la causa de Ujú. hospitalización puede ser para mejorar sus condiciones, ya sea rehidratar al paciente, darle líquido, Exactamente. reponer los líquidos, hacer ajustes dietéticos quizás. Mantener en reposo la Y mucosa la otra causa intestinal. puede ser para tú completar todo lo que es la batería de diagnóstico con estos estudios que son invasivos, como los estudios endoscópicos, que pudiera ser otra posibilidad. Exactamente. Ujú. Perfecto. Sí. Por supuesto, si entramos al tópico de tratamiento, eso es sumamente difícil, porque el Claro, tratamiento va a depender de cada una de las causas, por supuesto. de la Pero etiología. en general, ¿cuál es el tratamiento que viene siendo como el tratamiento básico similar en todas estas causas de la diarrea crónica? Porque es imposible hablar de tratamiento particular de cada una de las causas, pero en general el tratamiento macro, pues el grande, ¿cuál es? Bueno, el tratamiento macro, eso va a ser la finalidad, o sea, la meta principal va a ser obviamente disminuir la frecuencia en las evacuaciones, porque la frecuencia en las evacuaciones, eso, generalmente hay cólico, hay agotamiento, ¿no? Entonces van a ser a corregir la motilidad en parte, y lo otro es a hacer que esas heces se sequen y se compacten. O sea, la idea es, sea por el lado que sea con medicamentos, sea con correcciones alimentarias, es hacer que esas heces vuelvan a tomar consistencia y que por consiguiente disminuya el número de evacuaciones. Por ejemplo, fíjate, si tú a un paciente con una diarrea crónica le haces en sangre la IgG y la IgM para la transglutapetidasa, por ejemplo, y bueno, sale positivo. Ah, resulta que el paciente es un paciente celíaco. Y tú haces, entonces, ¿qué haces con el paciente celíaco? Que pareciera ser lo más sencillo. Bueno, pues retiras el gluten de de su alimentación. En teoría, el paciente debería mejorar porque estamos retirando el daño, pues estamos retirando el agente que, este, es en el caso, por ejemplo, de la enfermedad celíaca. En un paciente, por ejemplo, se vuelve más complejo aquel paciente que resulta ser que tiene un síndrome de intestino irritable, que entonces de repente tú dices, bueno, apareció tardíamente. Bueno, imagínate, para tratar un paciente con síndrome de intestino irritable, el tratamiento va a ser netamente sintomático. Entonces le vas a dar antiespasmódicos, vas a hacer correcciones en la dieta, vas a intentar usar probióticos en ciclos, vas a intentar usar resinas de intercambio como es la rifaximina. O sea, el tratamiento global es eso, tender a regresar a que el paciente regrese a por lo menos una evacuación diaria, que es lo normal y que es lo más normal, pues, y que no haya ningún tipo de síntoma asociado a esa evacuación y con una consistencia aceptable. Y después, al paciente, el resto del tratamiento, el tratamiento, vamos a decirlo así, específico,
es que de alguna manera ese cambio se mantenga en el tiempo. Es como inducir a la mucosa regresar al complejo, al que el complejo motor migratorio intestinal regrese como que a la normalidad, por así decirlo. Ok, ahora fíjate, yo tengo una pregunta. Ajá, Cuando uno habla de enfermedad crónica, la definición de crónico ya quiere decir que la connotación de crónico quiere decir, de una enfermedad crónica, quiere decir que no tiene cura. ¿Estamos es claros? así, ajá, O sea, sí, estos son, digamos, el síndrome diarreico crónico es una entidad que no tiene cura, lo que tiene es control. Por ejemplo, si yo tengo un intestino irritable, no voy a dejar de tener intestino irritable, necesito es controlar mi intestino. Si tengo un Crohn, igual. Si tengo exacto, si soy celíaco, igual controlarlo como con lo que tú dijiste, retiras el gluten, etcétera. Pero si vuelvo a comer gluten, voy a tener otra vez el síndrome diarreico. O sea, lo que yo quiero es que se entienda con el concepto de que esta es una entidad que no tiene cura, exactamente. salvo que, digamos, la causa sea una causa, digamos, como un tumor, pues, que tú puedas de repente que era la próxima pregunta, ¿cuándo estos casos pudieran terminar en un tratamiento quirúrgico y de alguna manera puede ser que se resuelva el problema? Fíjate, hay algunos tumores, el síndrome carcinoide, por ejemplo, da diarrea crónica. Hay algunos bipomas que dan diarrea crónica. Hay algunos tumores neuroendocrinos que pueden dar diarrea crónica. Hay patologías en páncreas que empiezan, que eso, se manifiestan como una insuficiencia pancreática. La insuficiencia pancreática te lleva a una esteatorrea y te produce una diarrea crónica. Pero esos son los menos, Alejandro. Yo creo que en este problema de la diarrea, en estos síntomas de diarrea crónica, pasa como con todas las otras enfermedades que son crónicas, como con la diabetes, como con la hipertensión. El paciente tiene que estar comprometido con su propia patología y con su diagnóstico. O sea, no, y sobre todo, mira, yo siempre le digo a los pacientes que en el tracto digestivo, el 50% del tratamiento lo pongo yo, lo pone uno, con los medicamentos, con las indicaciones, pero el otro 50% lo pone la persona, porque el tracto digestivo es un reloj suizo perfecto, con un marcapaso como el del sistema cardiovascular, con un funcionamiento de cada 3 horas, un complejo motor migratorio. Entonces, nosotros sí definitivamente somos, como decían los abuelitos, somos lo que comemos. Y sobre todo en el caso de las diarreas, la alimentación es fundamental. Lamentablemente sí. Por ejemplo, el diabético, aun cuando el diabético no tanto hace diarrea crónica, el diabético hace más compromisos a nivel digestivo. Entonces, porque hacen gastroparesia y toda esa cosa. Pero por lo menos en los síndromes de malabsorción también, la gente esta que tiene intolerancia real a la lactosa, por ejemplo, también tienen que excluir porque saben que cualquier alimento que tenga lácteo, que tenga lactosa, les va a producir diarrea. Es como tú dices, eso no se cura. Pero entonces lo que uno hace, el médico como tal, es que mejorar un poco la calidad de vida y alargar los episodios de crisis. Ok. Fíjate Ahora, que en el sí, ajá, no, no, adelante, adelante. no, fíjate que en el síndrome de intestino irritable, hay 4 subtipos. El que es diarrea predominante es el segundo subtipo. Entonces, tú a estos pacientes, el paciente debe tener tanto conocimiento de su patología hasta casi que como uno. Entonces, el paciente debe tener, por ejemplo, medicación de rescate. ¿Qué quiere decir? Oye, eso es típico. Hay pacientes, yo tengo pacientes con intestino irritable que hacen crisis cada 3 meses. Hay otros que hacen crisis cada 6 meses. Hay otros que hacen crisis, mira, sea estreñimiento predominante o sea diarrea. Hay otros que hacen crisis el día de su cumpleaños. Hay otros que hacen crisis tú hablabas del componente emocional en la diarrea y es impresionante la relación que tienen.
Hay pacientes que hacen diarrea el día de celebrar el duelo de la muerte de algún familiar. Entonces, nadie como el paciente para saber, mira, en los momentos de crisis, sé qué probiótico debería tomar o me llamas, qué debo tomar, qué probiótico debo tomar, qué antiespasmódico debo tomar, qué giro a la alimentación debo hacer, porque de alguna manera eso no se va a curar, no te vas a curar, pero entonces es lo lógico que tú mismo contribuyas a mejorar tu condición de vida, pues tu calidad de vida. Claro. Salvo aquellos síndromes diarreicos crónicos que están causados por ciertos fármacos, por ejemplo, porque ya pasó el tiempo para definirlos como crónicos porque pasaron las 4 semanas y él está tomando esa medicación. Entonces ahí si yo retiro la medicación, puedo volver atrás el hecho del... Exacto, Pero también. son casos pues muy específicos. Ahora mira, medidas de prevención y pronóstico del síndrome diarreico crónico. Bueno, las medidas de prevención son como alargar las medidas de prevención para un síndrome diarreico agudo, ¿no? El tema de la higiene siempre va a ser importante porque de hecho se habla de que hay algunos procesos infecciosos que, como dice la gente, mal curados, lo que es que producen eso, el sobrecrecimiento bacteriano, producen el SIBO, todo este tipo de cosas, y se puede transformar en un síndrome diarreico crónico. Entonces, siempre las medidas higiénicas con respecto al consumo de alimentos, alimentos que no sean crudos, que uno tenga certeza del proceso de preparación. Eso es como principal, ¿no? El abuso de Eh, medicamentos. el abuso de medicamentos, el abuso de antibióticos, el usar antibióticos sin antibióticos de amplio espectro, ¿hasta cuándo? No hay manera. Yo me reía en estos días porque es que yo entran ya casi que leyenda urbana. No hay un ser humano que no se meta 2 tabletas de metronidazol cuando tiene diarrea, Alejandro. Es impresionante. Todo el mundo usa el metronidazol y bueno, todavía fíjate cómo hay fármacos maravillosos que han caído en desuso porque ya definitivamente la resistencia bacteriana es muy alta. Entonces, aparte de las medidas higiénico-alimentarias, está el uso de antibióticos cuando se debe usar. Tampoco abusar del probiótico, es que otra cosa que se está viendo mucho. La gente, como hay más información, ahí volvemos a lo mismo de siempre. Por un lado, son maravillosas las redes, porque claro, tú estás informado, pero las toneladas de desinformación que hay y ese bombardeo, que a veces no es el mejor, entonces ahorita la gente usa cualquier cantidad de probióticos, cualquier cantidad de cofactores. Ah, bueno, en estos días también me llamaba la atención porque interrogando a una señora esto, ajá, ¿qué come? Tengo diarrea, me la paso con diarrea. Yo antes como y ahora voy al baño. La gente está usando también y se está abusando del magnesio. El magnesio se usó muchísimo y tenía cierta indicación para el COVID y para el post-COVID. Pero el magnesio es un cofactor que estimula grandemente la motilidad gastrointestinal. Y la gente se queda pegada consumiendo magnesio y zinc. Y es impresionante cómo el magnesio y el zinc producen diarrea. Sí, no, y ahora, María Alejandra, estamos viviendo en la era de los polivitamínicos y la vitamina. Sí, Entonces, y además sobre eso no hay ninguna regulación porque son no hay medicamentos que no necesitan ningún. prescripción. Entonces tú puedes, y como tú dices, además las redes inundan de información y le dan propiedades que muchas veces que es cierto que puedan tener las ciertas vitaminas, pero exageran con la Sí, finalidad de que las personas se enganchen y empiecen a consumir y no dejen de tomar las vitaminas y hasta abusen, pues porque muchas veces
digamos, la dosis que se recomienda en estos sitios no es la adecuada e incluso lo que tú dices, pueden llegar a producir efectos secundarios porque como todo Claro, en medicina, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. todos, todos. Eh, No, y lo peor es que desmentirlo eso al paciente cuesta, Alejandro. Entonces tú tratas de explicarle, mira, por ejemplo, de magnesio, zinc, hasta cobre, o sea, los requerimientos, o sea, lo que necesita el organismo de esas sustancias, son niveles, son casi microgramos. Eso está en los alimentos. Si tú haces un consumo total, es difícil. e También es un tema inclusive, cultural, e ¿sabes? Un tema inclusive, cultural. el uso de ciertas hierbas medicinales, que sin duda Es, alguna, yo no es que no estoy de acuerdo con el uso de ciertos medicamentos naturales, ojo, acompañando a la medicina tradicional, ¿no? A la medicina, pues, basada en sí, sí, evidencia. Esta es una medicina basada en evidencia, pero muchas veces no es dañina, pues, y si la persona se siente bien, puede tener alguna mejora, puede incluso algunos de ellos tener un efecto sinérgico con lo que está dando. Ojo, a veces es lo contrario, puede agravar los efectos, ¿verdad? O potenciarlos, y hay que tener cuidado con ciertas especies y ciertas hierbas, porque puede potenciar los efectos de medicamentos formales, por así decirlo, los prescritos por los médicos. Entonces, exacto, eso es un mundo en el cual hoy estamos inmersos, hay mucha información y si hay que, digamos, educar a las personas que tengan cuidado y sobre todo que pregunten a su médico acerca de eso y que si el médico no lo sabe, lo va a buscar, pero lo va a buscar con un criterio diferente. ¿Ok? exactamente. Y va a saber dónde buscarlo, cuáles son las fuentes confiables, a donde debe buscar la información. Es importante. Entonces, Sí, así es. ya para terminar, oye, bien bonito tu arbolito, por cierto. Ay, gracias. Estamos Es un con, podcast navideño. sí, señor. Ya como comentario final, ¿qué recomendación tienes tú, sobre todo por esta época decembrina, en donde se transgrede mucho Ah, la dieta, la, be- la bebida? ¿Qué recomendación tienes tú para eh, los seguidores de Medicina y Algo Más Podcast en estas Navidades? ay, imagínate tú que me vas a poner a mí de Grinch navideño que voy a mandar a la gente a que haga dieta en Navidad. Me van a empezar a lanzar. No, bueno, yo creo que es como todo, ¿no? El encontrar la mano derecha y la mano izquierda, em, no hacer no hacer comidas muy, muy copiosas. Si tú sabes que tienes una patología previa, si eres susceptible, mira, o sea, si obviamente vas a brindar, hay que brindar y si uno está vivo hay que celebrar. Pero, por ejemplo, no estaría de más que tú te tomaras un inhibidor de bomba antes de la comida, por ejemplo. Si sabes que obviamente todas las comidas de esta época todas son una bomba para el colon. Pero bueno, entonces, de repente, un antiflatulento, enzimas. No hay que dejar de celebrar, pero tampoco hay que o sea, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? No hay que Entonces, abusar. no hay que abusar. El punto medio, el que hay que buscar para todo en la vida, Alejandro. Ese es el Para lo- secreto y si no, pregúntaselo al Tao. Ay, ¿verdad? El Tao Te Ching. Sí, Así señor. es. Ajá. Bueno, María Alejandra, te agradezco nuevamente haberme acompañado en este programa prenavideño, porque ya Ay, estamos en sí. vísperas pues, de que venga la En Navidad. víspera. Y bueno, no nos queda más que María Alejandra y mi persona desearles a todos los que escuchan y ven este podcast que pasen unas felices Navidades y les deseamos un próspero año 2023 y que a María Alejandra y yo vamos a seguir teniendo encuentros el próximo año. Ay, así sea, que tengamos salud y lucidez para hacer muchos más encuentros, Alejandro. Es así. Gracias siempre por tu invitación. No, de nada, gracias a ti. Saludos. Chao, buenas noches.